Bien, voy a exponer la ciudad de Belo Horizonte. La ciudad de Belo Horizonte es la capital del estado de Minas Gerais, al sureste de Brasil. Brasil se compone de estados y estos a su vez se componen de municipios. Las ciudades, también llamadas municipios, entonces Belo Horizonte como ciudad es un municipio, suma un poco más de 2 millones de habitantes y suma a los 33 municipios que están conurbados a su alrededor, llegan a un poco más de 5 millones de habitantes, con lo cual se denomina una metrópoli. El clima tropical y su altitud media le dieron características potenciales para fundar allí la capital del estado de Minas. El territorio que actualmente ocupa la ciudad era antiguamente un caserío llamado Curral del Rey, donde se habían establecido unos mineros y ganaderos que, bajo la lógica de la explotación de estos recursos, asentaron estas edificaciones allí para poder almacenar y comerciar con estos recursos hacia otras regiones. Para ese entonces, la que era la capital del estado se quedó sin capacidad de expansión debido a sus limitantes topográficas de montaña que no le permitieron expandirse más. Entonces le encargan al ingeniero Aro Reis que diseñe un plan para la ciudad, para la nueva capital del estado de Minas. En 1897 el ingeniero genera un plan, en donde es posible apreciar la influencia de, los, de las ideas que se venían desarrollando en Europa, particularmente similar este esquema al de Haussmann para el ensanche de París, una retícula ortogonal a la que se sobrepone una retícula diagonal, y en sus cruces hay una serie de hitos urbanos, especialmente este icono verde que va a ser, aparecer, digamos, constantemente en toda la historia de la ciudad. Para ese entonces se planeaba que 100 años después, en 1997, la ciudad tuviera 100.000 habitantes. Sin embargo, apenas en 1943 ya había desbordado los 130.000 habitantes. Entonces, superó con creces las expectativas de poblamiento y, hacia la década de 1950 se da una nueva planificación que pretende contener el crecimiento urbano, principalmente influenciado por las ideas del modernismo y del racionalismo. Entonces se crean unos edificios altos sobre las mismas trazas que había propuesto Reis, tratando de contener el crecimiento hacia la zona periférica. Esto financiado principalmente por el Estado. El presidente Juscelino Kubitschek, digamos que toma una fuerte iniciativa para el planeamiento de la ciudad. Y, esta es la imagen de ese hito, pero poblado ahora con unos edificios más altos que van a ser aún más altos luego. Hay una. Luego viene también la influencia por el modernismo. A Oscar Niemeyer se le encarga construir una serie de hitos arquitectónicos sobre un lago artificial que para ese entonces está en la periferia de la ciudad. Sin embargo, la ciudad luego, ocupó todo este lago también con más desarrollo urbano. Luego viene para la década del 60 la dictadura militar. La ciudad se convierte en un foco de protestas y conflictos sociales. Oscar Niemeyer tiene que, resguardarse en Europa, pero deja sentado allí, unos antecedentes de lo que una década más adelante será, esa búsqueda de la ciudad ideal en Brasilia. Para la década del 70, entonces,
el crecimiento en la periferia es tan incontrolado que se determina declarar la región metropolitana de Belo Horizonte para administrarla políticamente de una manera más eficiente, poder hacer llegar las infraestructuras también a estas regiones que se estaban empezando a conurbar alrededor de la ciudad. Y pues este es el crecimiento de la ciudad para la década del 90, pues ya vemos una imagen eh, totalmente poblada, casi totalmente de edificios altos, sobre la traza de la misma ciudad planificada en un principio. Digamos que se lograron conservar bastante de la traza original, pero con una nueva manera de densificar estas mismas trazas. Entonces vamos al lago de Pampula ya totalmente desarrollado en sus alrededores, y vamos hablando ya de de sus servicios. El transporte público se conforma de una pequeña infraestructura de metro que tiene 4 líneas. Es un metro elevado que no alcanza a suplir la demanda del transporte público de los usuarios, y se complementa con un sistema de buses que tampoco es capaz de resolver toda la demanda del transporte público en la ciudad. Los em, en general la cobertura de servicios y de vivienda es alta en la zona central de entre un 90 y un 100%, y sin embargo hacia las zonas periféricas disminuye o es difícil abastecerse entonces esta imagen que teníamos en 1950 de esa glorieta que se estaba empezando a tener algunos edificios altos, realmente logró poblarse casi en su totalidad en esta zona central de esos edificios altos que buscan densificar. Sin embargo, se conserva la traza gracias digamos, a un plan de conservación del patrimonio bastante bien logrado, que no deja de lado el que se pueda desarrollar nuevas edificaciones sobre estas mismas trazas. El modelo que vemos actualmente en Belo Horizonte es entonces la ciudad de los edificios altos, que se basa sobre todo en una economía del comercio y de sectores de promoción de la tecnología. Entonces, por ejemplo, Google tiene allí su sede para el desarrollo de tecnologías en Latinoamérica, y también es un importante foco de atracción turística. Como conclusiones, mm, la, a pesar de que pueda parecer una ciudad que ha crecido desbordadamente fuera de sus límites, como suelen hacerlo las ciudades latinoamericanas debido a sus conflictos sociales, digamos que la temprana declaración de la ciudad como región metropolitana logró que se pudieran controlar estas zonas periféricas de una manera eficiente y poderlas dotar si no bien del todo, de la mayoría de las infraestructuras y equipamientos. Y esto hace que haya un diálogo con la ciudad principal y que puedan convivir de una manera armoniosa con esas ciudades periféricas. Entonces la ciudad no las niega, no les da la espalda, sino que a través de esa declaración temprana como región ha logrado integrarlas.